definitivamente el asunto de Rocha, este ex diplomático que trabajó por 40 años como espía, presuntamente, no se ha probado, de Cuba, pues sigue dando muchísimo de qué hablar. La inteligencia cubana recluta a espías impulsados por la ideología, no por el dinero, dice José de Córdoba en un artículo publicado en uno de los principales periódicos de este país, el The Wall Street Journal. Quiero abrir con eso porque, se los comentaba cuando dimos la noticia el lunes. Esto va a tener consecuencias, o al menos eso creemos, ¿no? Que va a tener consecuencias en las relaciones con el régimen de La Habana. Que uno de los principales decisores de la política estadounidense fuera un espía del régimen cubano. Imagínense ustedes. El hombre trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional. El hombre fue prácticamente, dicen algunos, el responsable de que subiera, de que ganara la elección Evo Morales. O sea, estamos hablando de una persona que durante años cultivó además un perfil conservador insertado dentro de la comunidad cubanoamericana. Estaba dentro de un proyecto de transición para Cuba. O sea, todo esto y es impresionante. Ayer Juan Manuel Cao y su equipo de trabajo hicieron un excelente programa donde hablaron más de este tema. Tengo conmigo a mi estimado José Antonio Évora y vamos a estar hablando sobre esto. Buenos días, Évora, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por tu invitación. Oye, un placer inmenso. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco qué les dijo Pete Lab acerca de todo este caso. Peter Lab, vamos a recordarle a tus oyentes, fue el agente especial del FBI que capturó, el hombre que le puso las esposas a Ana Belén Montes. Hizo la investigación, llegó después a los interrogatorios. O sea, se trata de alguien que conoce muy bien el caso de Ana Belén Montes y nos dijo ayer que el caso del agente encubierto Rocha es tanto o más grave, más dañino que el caso de Ana Belén Montes. A mí sinceramente me pareció una noticia muy importante esa, que lo dijera Lab, por supuesto. Uh-huh. Y él se basa, entre otras cosas, en el hecho de que Ana Belén Montes procesaba información cruda, como dice él, mientras trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Hay que recordar eso. O sea, Rocha trabajó en la Casa Blanca como parte del Consejo de Seguridad Nacional. Allí recibía ya lo que evidentemente los agentes del FBI llaman información de inteligencia procesada, cuando ya está destinada a objetivos específicos. Y esto, de acuerdo con Lab, es algo que le permitió a Rocha tomar decisiones y suministrar al régimen cubano información de primera mano. Desde luego, hay que recordar que también fue segundo jefe de la misión de intereses de Estados Unidos en La Habana en el momento del derribo de las avionetas. Ese dato es muy importante. Uh-huh. Tú mencionabas lo de Bolivia, que también lo es. Todas estas cosas son los ingredientes para que Peter Lab dijera ayer en esa entrevista que pusimos en el programa, el caso de Rocha le parecía tan dañino o más dañino que el caso de Ana Belén Montes. A mí me llama la atención, seguramente has visto que Rocha participó en programas en nuestro canal, en América TV, en el canal 41. En el 2007, Rocha dijo en nuestro canal algo que empieza uno a darse cuenta que es lo que aquí llaman talking points. Sí. Las cosas esas que se repiten permanentemente cuando quieren hacer que un mensaje cale para
ganar adeptos. Me parece que son tres cosas básicas las que repiten todos, y en el caso de Rocha fue muy puntual. Uno, Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dos, representa una amenaza solamente por el hecho de que puede desatar un éxodo que termine afectando la seguridad nacional de Estados Unidos. Y tres, el gobierno, la dictadura, él no usaba la palabra dictadura en la parte que hemos revisado, el gobierno cubano está institucionalizado y tiene control de la situación. Esas tres cosas son algo que Rocha manejó muy puntualmente, y me parece que, por supuesto, no solo cuando habló con el Canal 41, es algo que debe haber repetido en otras partes, y por supuesto que fue que fue lo que le ordenaron que dijera. Eso ya podrás imaginarte, dicho por una persona que está en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, es muy, muy delicado. Y por eso Peter Lapp hacía la observación, y por eso creo que efectivamente tiene toda la razón cuando dice que es un caso tan dañino para la seguridad nacional de Estados Unidos o más el de Ana Belén Montes. Y hay algo que también llama mucho la atención y está en esta columna hoy en Wall Street Journal. Todo parece indicar que los espías cubanos son espías más por su simpatía hacia el régimen cubano, hacia lo que ellos llaman la revolución cubana, que terminó hace mucho tiempo, que por temas de dinero. Por ejemplo, quienes se convierten, ¿no?, en espías y entregan información muchas veces aquí en Estados Unidos, y es lo que dice Wall Street Journal, lo hacen a cambio de dinero o lo hacen porque están enfadados con su jefe, etcétera. Pero en el caso de estos espías de los cubanos es por su simpatía con el régimen cubano. Sí, esa es una afirmación que yo cada vez comparto más, porque sin embargo yo soy de los que piensa que el dinero es un factor importante. Yo creo que sí, que el asunto ideológico, o sea, esa especie de comunión con un régimen, con una dictadura que puede verse, en la que el espía se convierte en un cómplice de algo que termina siendo algo así como la satisfacción de sus profundas ideas contra Estados Unidos, el odio visceral ese contra Estados Unidos. Todo eso es verdad que puede ser el ingrediente fundamental. Sin embargo, yo creo que el dinero sí juega un papel. A mí me parece que no es solo el asunto ideológico, pero por supuesto los casos específicos de Ana Belén Montes y de Rocha demuestran que el aspecto ideológico es esencial, porque son personas que creyeron que le hacían daño a Estados Unidos, al país que odiaban, cuando sin embargo se beneficiaban de las condiciones de vida y de la libertad precisamente en Estados Unidos. Hubo reacciones ayer de dos miembros del cuerpo diplomático de Estados Unidos, una ex embajadora en Chipre, por ejemplo, que decía 40 años trabajando para el gobierno cubano y ahora es que lo descubren. Para ella fue una sorpresa. Y hubo un ex embajador que dijo también que Rocha representaba lo más bajo de la especie humana, porque se había aprovechado vivía con sus millones en Key Biscayne y tenía a sus hijos en las mejores escuelas. O sea, alguien que por un lado en la práctica intenta hacerle daño al país que le proporciona y que hace posible que lleve una vida acomodada y de lujo. Esas contradicciones
son las que me hacen pensar que efectivamente el aspecto ideológico tiene un peso muy importante, al menos en casos como estos, pero que hay en el fondo también un asunto de dinero. Por lo menos en el caso de Rocha me parece que existe. Sí, y bueno, vamos a ver, porque todavía hay mucho que falta por conocer de este caso. Hoy mismo va a haber una audiencia en la corte y vamos a ver si finalmente Rocha se declara inocente o culpable. Explícanos un poco más sobre eso. ¿Por qué es tan importante esta audiencia de hoy? Es muy importante porque acuérdate que cuando un acusado con cargos tan de tanto peso se declara culpable, si lo que está tratando de hacer es evitar el proceso judicial, el juicio, para que reduzcan, para que la fiscalía no pida una condena muy alta. Uh-huh. En el caso de Rocha, yo creo que la condena más baja, aún si llegara a un acuerdo con la fiscalía, la condena más baja sería en la práctica una cadena perpetua, porque no estamos hablando de un hombre de 30 años. Sí, exacto. ¿Entiendes? En 70 y cuánto, 72. La audiencia de hoy es muy importante porque si él cree que tiene elementos para defenderse, o por lo menos elementos suficientes para rechazar las acusaciones, en primer lugar tiene que ir contra sí mismo, porque recuerda que el encauzamiento tiene como testigo principal a un agente encubierto del FBI que conversó con él, que se le presentó como un enviado del régimen cubano para hacer contacto con él, y él además se votó, empezó a exacto a hacer alarde, empezó a hacer alarde. Yo las cosas que yo he hecho han sido muy importantes para evitar que sufriera daño el liderazgo de la revolución y la propia revolución. O sea, un tipo que estaba después de todo, al cabo de tanto tiempo, y yo me pregunto, que es la parte, ¿qué pasa con esta gente que hacen esas cosas? Y ahora vamos a hablar del caso, estamos hablando del caso específico hoy. ¿Qué pasa con esta gente cuando reciben información de lo que ocurre dentro de Cuba y la vida que llevan los cubanos, y cuando ven un éxodo por tierra y por mar como el que protagonizan los cubanos? ¿Qué piensan esas personas cuando hacen eso? De manera que aquí hay un elemento muy importante. El odio ese que sienten hacia Estados Unidos tiene que ser muy visceral, porque tienen los elementos de juicio suficientes para darse cuenta de que el apoyo al régimen castrista, lo único que significa en la práctica para la gente, para los cubanos que viven en Cuba, es una extensión de la tortura cotidiana. Es una contradicción que no me explico cómo resuelven gente como esta, como la propia Ana Belén Montes y como Rocha. Ahora, quédate conmigo, tengo que hacer una breve pausa y al regreso quiero compartir contigo la preocupación de varias personas con las que ayer estuve conversando. Ya sabes que siempre en familia uno se pone a discutir de estos temas que a veces se convierte en una extensión, ¿no? El descanso se convierte en una extensión del trabajo. Pero ayer discutiendo esto en familia todos me decían, pero ¿cómo es posible que una persona que sea un agente de 40 años a la primera venga y suelte todo así, vomite todo así sin sospechar que esa persona podía ser un enviado del FBI? No sé, es como una novatada, ¿no? Cuéntame después de la pausa qué te parece. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.